Hola amigos, soy el pastor Ricardo Pimentel y les invito al comentario de la lección del día de hoy. El título de la lección del día de hoy es Jesús, nuestro ejemplo. Lucas capítulo 2 versículos 51 y 52 dice: Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. La ley, como menciona la Biblia, es el maestro que nos lleva a Cristo, es el carácter de Dios, es el espejo para mirar nuestra desnudez y pecaminosidad, es el cerco protector contra los problemas del pecado. Jesús fue el único ser humano que fue tentado en todo y no cayó en pecado. A pesar de ser Dios, se sometió y fue obediente a los 10 mandamientos. Hasta en ello nos dio el ejemplo a seguir. Qué fácil es dar órdenes, pero qué complejo es hacer y luego pedir que hagan lo mismo que tú haces, es decir, que sigan tu ejemplo. Eso hizo Jesús. En Él se encarnó el Evangelio, en Él se encarnó la ley de Dios. El comentario bíblico adventista dice que aunque Jesús claramente afirmaba que no era hijo de José, se sometió respetuosamente a él, como se espera que un hijo se someta a su padre mientras permanezca bajo el techo paterno. Durante 18 años antes de irse de su hogar, Jesús comprendió que era hijo de Dios. Sin embargo, durante esos 18 años, obedeció siempre a quienes eran sus tutores terrenales. Como hijo de Dios, podría haber considerado que no estaba sujeto a la jurisdicción paterna, pero como ejemplo para todos los jóvenes, fue obediente a sus padres humanos. Hebreos capítulo 5, versículo 8 menciona que Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, es decir, vino a esta tierra para hacer la voluntad de Dios, y nada pudo desviarlo de ese propósito. Cristo sostuvo una lucha constante porque hacía la voluntad de su Padre, pero ni una sola vez cedió a la tentación. A veces surge la pregunta en cuanto a cómo podría decirse que Cristo, que fue, es y será perfecto en todo momento, necesitaba aprender obediencia. Dos observaciones pueden ayudar a responder este interrogante. En primer lugar, en lo que se refiere a su vida terrenal, Cristo se desarrolló como los otros seres humanos. Crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y como sucede con los demás, aprendía por la observación y la experiencia. En segundo lugar, aunque Cristo era omnisapiente en su carácter de Dios anterior a la encarnación, sin embargo, no conocía por experiencia los problemas que enfrentan los seres humanos cuando procuran obedecer a Dios, pero al hacerse hombre y enfrentarse a las tentaciones de la vida cotidiana como hombre, obtuvo ese conocimiento experimental. Recuerda, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Tremendo desafío nuestro, imitar a Jesús aún en su obediencia a la ley. Al obedecer la ley de Dios, nuestra vida cambiará. Estarás protegido de muchas cosas malas. A veces pensamos que la ley es sinónimo de prohibiciones, pero no es así. Al contrario, la ley nos muestra el carácter de Cristo, y si queremos ser semejantes a Él, debemos vivir en obediencia a ella. Al igual que Jesús, someternos a la voluntad de Dios y aprender a confiar en sus decisiones sobre nuestra vida. Que Dios te bendiga y tengas un excelente día.